En las vastas tierras de la hacienda, el fuego eterno, en el corazón de México colonial del siglo XIX, se erguía la figura imponente de don Alejandro de la Cruz, el hacendado más temido de la región. Su reputación lo precedía como un vendaval, cruel con los rebeldes, implacable con los deudores y dueño de un temperamento que hacía temblar a los peones. Sus ojos negros como la noche y su mandíbula marcada por cicatrices de antiguas batallas lo convertían en un hombre que inspiraba terror. Nadie osaba desafiarlo, y las leyendas contaban que había matado a más de un hombre por una mirada insolente. Pero bajo esa armadura de hierro, latía un corazón herido por pérdidas del pasado, la muerte de su esposa en un parto trágico y la soledad que lo consumía como un fuego lento. Isabela Rosario, una joven virgen de 18 años, era la hija de un peón endeudado. Su belleza era etérea, piel morena besada por el sol, ojos verdes como las hojas de los cafetales y cabello negro que caía en cascadas hasta su cintura. Criada en la pobreza, Isabela había aprendido a sobrevivir con gracia y dignidad, soñando con una vida libre de cadenas. Pero el destino, cruel como el látigo del capataz, la condenó. Su padre, acusado de robar maíz para alimentar a la familia, fue sentenciado por el alcalde corrupto. Como castigo, Isabela fue entregada como esclava al hacendado más temido, don Alejandro. Que sirva de ejemplo, decretó el juez, ignorando las súplicas de la madre de Isabela. La noche de su entrega fue tormentosa. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia azotaba la tierra como lágrimas del cielo. Isabela, atada de manos y con un vestido raído que apenas cubría su inocencia, fue arrastrada hasta la puerta principal de la hacienda. Los guardias la empujaron al interior, donde don Alejandro esperaba en su salón, sentado en un trono de madera tallada, con una copa de vino en la mano. Sus ojos se posaron en ella, y por un instante, el tiempo se detuvo. Isabela levantó la vista, temblando, pero con una chispa de defiance en su mirada. «Señor, no soy culpable de los pecados de mi padre», murmuró con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Don Alejandro se levantó lentamente, su figura imponente eclipsando la luz de las velas. «Aquí, en mi hacienda, no hay inocentes ni culpables. Solo sirvientes y dueños», respondió con voz grave, pero algo en sus ojos traicionaba su frialdad. Ordenó que la llevaran a las dependencias de las sirvientas, pero en secreto, mandó que la trataran con cuidado inusual. Esa noche, mientras Isabela yacía en una cama humilde, llorando en silencio, don Alejandro paseaba por sus jardines, perturbado por la imagen de la joven. Recordaba a su difunta esposa, Elena, en su juventud, pura, fuerte, inquebrantable. ¿Era esto una señal del destino o una maldición más? Los días siguientes fueron un torbellino de humillaciones y descubrimientos. Isabela fue asignada a las labores más duras, limpiar los establos, lavar la ropa en el río helado y servir en la mesa del hacendado. Los otros sirvientes la miraban con lástima, susurrando sobre el castigo de la Virgen. Pero don Alejandro observaba desde las sombras. Notaba cómo ella no se quejaba, cómo su espalda se enderezaba ante el agotamiento, cómo sus manos delicadas manejaban el trabajo con una gracia natural. Una tarde, mientras Isabela recogía frutas en el huerto, un capataz borracho la acorraló, intentando tocarla. «Eres solo una esclava, ¿quién te defenderá?», gruñó él. Isabela luchó, arañando su rostro, pero el hombre era más fuerte. Justo entonces, don Alejandro apareció como un fantasma vengador. Con un solo golpe, derribó al capataz y lo arrastró por el suelo. «Nadie toca lo que es mío sin mi permiso», rugió, sus ojos ardiendo de furia. El capataz fue azotado públicamente y expulsado de la hacienda. Isabela, magullada pero intacta, miró a su amo con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué me salvó, señor? ¿Soy solo un castigo para usted?», preguntó, arrodillada. Don Alejandro la ayudó a levantarse, su mano áspera rozando la suavidad de su piel por primera vez. «Porque en ti veo algo que creí perdido, pureza en medio del infierno», confesó en voz baja. Desde ese momento, algo cambió. Él comenzó a llamarla a su estudio por las noches, no para abusar de ella, sino para conversar. Le preguntaba sobre su vida, sus sueños, y ella, al principio reticente, empezó a abrirse. Contaba historias de su infancia en las montañas, de cómo su madre le enseñaba canciones antiguas en náhuatl, de su anhelo por la libertad.
Don Alejandro, a su vez, compartía sus demonios, la guerra que lo había marcado, la pérdida de Helena, la soledad que lo convertía en un monstruo. Una noche de luna llena, mientras caminaban por los jardines, la tensión se hizo palpable. Isabela, vestida con un sencillo camisón que él le había regalado, se detuvo junto a un rosal. «Señor, ¿por qué me trata así? Los demás dicen que es usted cruel, pero conmigo, es diferente». Don Alejandro se acercó, su aliento cálido en su cuello. «Porque te amo, Isabela. Te amo como nadie lo ha hecho nunca. Eres mi redención en esta vida maldita». Sus labios se encontraron en un beso apasionado, tierno al principio, pero pronto devorador. Isabela, virgen e inexperta, se entregó a la oleada de emociones, sintiendo por primera vez el fuego del deseo. Él la llevó a su alcoba, donde la amó con una delicadeza sorprendente, guiándola en el arte del amor, borrando el miedo con caricias que hablaban de devoción eterna. Pero el paraíso era frágil. Rumores se extendieron por la hacienda, el hacendado se había ablandado por una esclava. Los enemigos de don Alejandro, antiguos rivales por tierras, vieron una oportunidad. El alcalde que había sentenciado a Isabela conspiró con bandidos para atacar la hacienda y liberar a la joven, solo para venderla a un burdel lejano. Una noche, mientras don Alejandro y Isabela yacían entrelazados, el asalto comenzó. Fuego en los establos, gritos en la oscuridad. Don Alejandro se levantó como un león herido, espada en mano, defendiendo su hogar. Isabela, aterrorizada pero valiente, tomó un rifle y luchó a su lado, disparando a un bandido que amenazaba a su amado. La batalla fue feroz. Don Alejandro fue herido en el hombro, sangre tiñendo su camisa, pero su furia lo impulsó a derrotar al líder de los atacantes, el propio alcalde. «Por Isabela, por mi amor, morirás», juró antes de asestar el golpe final. Con el alba, la hacienda yacía en ruinas parciales, pero victoriosa. Isabela curó las heridas de don Alejandro, sus manos temblando mientras vendaba su carne. «Te salvé porque te amo, Alejandro. Eres mi libertad, no mi cadena», susurró ella, usando su nombre por primera vez. En los meses siguientes, don Alejandro liberó a Isabela de su esclavitud, declarándola su igual. Se casaron en una ceremonia sencilla bajo los cafetales, con los peones como testigos. La hacienda renació, él abolió las deudas injustas, mejoró las condiciones de los trabajadores y convirtió el fuego eterno en un refugio de justicia. Isabela dio a luz a su primer hijo, un varón al que llamaron Mateo, símbolo de su unión. Pero las sombras del pasado no desaparecían del todo. Don Alejandro luchaba con sus demonios, noches de insomnio donde revivía batallas antiguas. Isabela era su ancla, su luz en la oscuridad. Un día, un viejo enemigo resurgió, un general corrupto que reclamaba las tierras de la hacienda. Amenazó con un ejército, exigiendo que don Alejandro se rindiera o muriera. Isabela, ahora una mujer fuerte y decidida, no se amilanó. «Lucharemos juntos, mi amor. Tu fuerza es la mía», declaró. Juntos, reunieron a los peones leales, armados con rifles y coraje. La batalla final se libró en las colinas, donde don Alejandro, herido pero invencible, derrotó al general en un duelo a muerte. «Por mi familia, por mi Isabela», gritó al clavar su espada. Con la victoria, la paz llegó por fin. Don Alejandro e Isabela envejecieron juntos, sus cabellos plateados entretejidos en historias de amor y redención. La hacienda prosperó, y sus hijos crecieron libres, aprendiendo que el amor podía conquistar incluso al más temido de los hombres. Isabela, la esclava virgen convertida en reina, miró a su esposo en sus últimos días y susurró: «Me amaste como nadie, Alejandro. Y yo te amé más allá de las estrellas».